Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 46, versículos 1 al 7 y 28 al 30. En aquellos días partió Jacob con todas sus pertenencias y llegó a Beerseba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Por la noche Dios se le apareció y le dijo: «Jacob, Jacob». Él respondió: «Aquí estoy». El Señor le dijo: «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque ahí te convertiré en un gran pueblo. Yo iré contigo allá. José te cerrará los ojos y después de muerto, yo mismo te haré volver aquí». Al partir de Beerseba, los hijos de Jacob hicieron subir a su padre, a sus pequeños y sus mujeres en las carretas que había mandado el faraón para transportarlos. Tomaron el ganado y cuanto habían adquirido en la tierra de Canaán y se fueron a Egipto. Jacob y todos sus descendientes, sus hijos y nietos, sus hijas y nietas. Jacob mandó a Judá por delante para que le avisara a José y le preparara un sitio en la región de Gosén. Cuando ya estaban por llegar, José enganchó su carroza y se fue a Gosén para recibir a su padre. Apenas lo vio, corrió a su encuentro y abrazándolo largamente se puso a llorar. Jacob le dijo a José: «Ya puedo morir tranquilo, pues te he vuelto a ver y vives todavía». Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 36 y el responsorio es: «La salvación del justo es el Señor». La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios y practica el bien, y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría, y te dará el Señor cuanto deseas. Cuida el Señor la vida de los buenos, y su herencia perdura. No se marchitarán en la sequía, y en tiempos de escasez tendrán hartura. Apártate del mal, practica el bien, y tendrás una casa eternamente. Porque al Señor le agrada lo que es justo, y vela por sus fieles. La salvación del justo es el Señor. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 10, versículos 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: «Yo les envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernantes y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel hasta
que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la historia de José en Egipto. Ya José se ha dado a descubrir ante sus hermanos y ya se han reconciliado. Los hermanos se han dado cuenta de que José no tiene deseo de venganza contra ellos y de que en realidad Dios ha escrito recto aún con las líneas torcidas de estas vidas, de este rencor, de esta envidia que los hermanos mayores tenían en contra de José. Así que ya se ha llevado a cabo la reconciliación y ahora José ha mandado llamar a su padre y a su familia para que salgan de la tierra de Canaán y se establezcan en Egipto. Y aquí tenemos los principios de lo que pasará a ser el exilio, que después leeremos en el segundo libro del Antiguo Testamento o el Pentateuco, el libro de Éxodos, donde Israel se establece en Egipto y mientras está José como administrador del faraón, pues todo les va bien, ahí crece el pueblo de Israel, pero después cuando hay cambio de faraón, pues es cuando cambia la fortuna de Israel, el pueblo de Israel en Egipto, y es cuando el pueblo es esclavizado por el nuevo faraón. Dice, en aquellos días partió Jacob con todas sus pertenencias y llegó a Berseba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Por la noche Dios se le apareció y le dijo, Jacob, Jacob. Él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Nuevamente aquí tenemos la forma en que Dios se comunica con los patriarcas, particularmente con Abraham, Isaac y ahora Jacob. Y la forma en que Dios se autodefine es yo soy el Dios de tu padre, como después saldrá también la fórmula yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob. Esta será la fórmula clásica de que Dios se autodefine cuando se manifiesta a otros. Y será la forma en que también se llevará a cabo. Así que esta es una de las fórmulas de autodefinición que encontramos muy común en el Antiguo Testamento. Jacob le responde al llamado de Dios. Aquí estoy. El Señor le dijo, yo soy el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto. Y esto de no tengas miedo, pues es muy interesante. Recordemos que cuando Abraham buscaba una esposa para su hijo Isaac, le dice a su siervo que vaya a su tierra de origen en Ur, y ahí entre su familia le busque una esposa a Isaac. Pero por ninguna manera o motivo se lleve a su hijo a su tierra de origen, porque Dios ha prometido de que a la descendencia de Abraham le dará la tierra de Canaán. Después tenemos el caso de Jacob, que cuando él busca esposa, pues regresa también a la tierra ancestral de Abraham. Y eso es problemático porque cuando Abraham le había prohibido a su siervo que no se llevara a su hijo a su tierra de origen, Jacob, el nieto de Abraham, pues él sí regresa a buscar una esposa, pero después se regresa de nuevo a la tierra de Canaán, donde se encuentra con su hermano Esaú. Y aquí tenemos una situación interesante, ¿no? Dios ha prometido al pueblo de Israel que les daría la tierra de Canaán como herencia. Y sin embargo, ahora las circunstancias de la vida pues han llevado a Jacob y a su familia a que tengan que abandonar la tierra que Dios le ha prometido por herencia y tengan que establecerse en Egipto, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué pasa con la promesa que Dios le ha hecho? La promesa de que les dará por herencia. ¿Cuándo se llevará a cabo, no? Y aquí el tema central, que después lo hablaré más a fondo, es de que la herencia fundamental de Abraham, de Isaac, de Jacob y toda la descendencia, aún hasta llegar a nosotros,
la herencia de la promesa de Dios se lleva a cabo no tanto en lo material, sino en la relación de intimidad y confianza a la cual Dios nos llama. Si ponemos los ojos, si ponemos la esperanza en lo material de la promesa de Dios, entonces a últimas nuestra confianza va a estar en lo material y no en la relación, no en aquel que nos hace la promesa. Y este será un problema constante para el pueblo de Israel, que pone sus esperanzas, pone su importancia en lo material, en el poder, en las posesiones, y no en aquel que les dio sus posesiones. Y esto sigue siendo aún un problema para nosotros. Cuando constantemente ponemos los ojos, ponemos el corazón, ponemos las esperanzas en lo material y no en la relación de intimidad y confianza de aquel que nos da lo que necesitamos. Porque a últimas, aquel que nos ha creado, aquel que nos sostiene, aquel que nos salva, es ahí en donde está nuestra vida, nuestro corazón, nuestra esperanza. Pero cuando lo reducimos a lo material, por más real, por más necesario que sea, entonces ya hemos puesto en segundo o tercer lugar al Dios que hace posible todo esto. Así que la posesión por excelencia a la cual Dios nos llama y su promesa, el contenido de su promesa no está en lo material, está en la relación de intimidad y confianza, puesto que es por medio de esta relación de intimidad y confianza donde se lleva a cabo todas las promesas de Dios. Esto lo hablaré un poquito más adelante. Dice, no tengas miedo en ir a Egipto, porque ahí te convertiré en un gran pueblo. Yo iré contigo allá. José te cerrará los ojos y después de muerto yo mismo te haré volver aquí. Enterrarán a Jacob en tierras que Dios ha prometido como herencia a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Al partir de Beerseba, los hijos de Jacob hicieron subir a su padre, a sus pequeños, a sus mujeres y en las carretas que había mandado el faraón para transportarlos. Así que el faraón, después de que se entera de la situación de José y de su familia, pues manda traer a la familia de José a Egipto, manda con carretas para que sean traídos con todas sus posesiones. Así que no simplemente es un movimiento temporal, es por el hecho de que se traen todo consigo, pues es un movimiento a largo plazo. No digamos permanente, pero sí a largo plazo. Tomaron el ganado y cuanto habían adquirido en la tierra de Canaán y se fueron a Egipto, Jacob y todos sus descendientes, sus hijos, nietos y sus hijas. Jacob mandó a Judá por delante para que le avisara a José y le preparara un sitio en la región de Gosén. Cuando ya estaban por llegar, José enganchó su carroza y se fue a Gosén para recibir a su padre. Así que ahora tenemos este encuentro muy emocional, muy emotivo entre José y su padre Jacob. Recordemos que Jacob piensa que su hijo José está muerto porque fue la historia que sus hermanos le contaron a él cuando ellos lo vendieron como esclavo a los ismaelitas que lo llevaron a Egipto. Así que José hasta este punto piensa que su hijo estaba muerto, ¿no? Y también Jacob pensaba que su hijo José estaba muerto y también José pensaba que su padre Jacob estaba muerto hasta que no se entera por medio de la historia que le comparte Judá en la segunda vez que regresan a Egipto a comprar víveres. Así que ahora ya se traslada toda la familia de Jacob a Egipto y ahora se lleva a cabo el encuentro. Apenas lo vio, corrió a su encuentro y abrazándolo largamente se puso a llorar. Parece que José es muy emotivo, ¿no? No tenemos muchas escenas en la Biblia, en los evangelios. Tenemos a Jesús que llora ante la tumba de Lázaro, pero
imágenes de hombres llorando tan fuertemente, tan emotivamente como José, son pocas, ¿no? Así que esto nos da también algunos pincelazos de la personalidad de José, una persona muy emotiva, una persona muy sincera, una persona muy compasiva y misericordiosa, ¿no? Y en esto vemos un paralelo entre José y Jesús. Y el paralelo consiste en que José pues fue vendido por sus hermanos como esclavo a los ismaelitas que lo llevaron a Egipto, igual como Jesús es vendido por sus hermanos judíos al Imperio Romano para que fuera crucificado. José, después de que adquiere esta posición importante dentro de la corte del faraón, pues le salva la vida a sus hermanos y a última termina perdonándolos, igual como Jesús desde la cruz perdona a aquellos que lo matan. Donde varía este paralelo es de que la historia de José pues termina de una forma muy linda, al estilo de las películas de Hollywood, ¿no? Y vivieron felizmente desde ese día en adelante, ¿no? En el caso de Jesús, pues él muere. La entrega de Jesús lo lleva a la muerte, pero la muerte no es el fin de Jesús, ¿no? A últimas, la entrega misma de Jesús por el mismo pueblo que lo entrega al gobierno romano para que sea crucificado, a últimas esa entrega se convierte en entrega de salvación para su pueblo y también para nosotros que hoy en día también hemos escuchado el Evangelio de Dios en Cristo, para aquellos que hemos sido llamados en Cristo. Así que hay un cierto paralelo entre José y Jesús. Ahora, lo que había mencionado antes, ¿no? De que muy fácilmente los críticos de la religión pueden decir de que cuando Jacob tiene que mudarse a Egipto, de que en cierta manera pues Dios rompe la promesa que le ha hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob de que la tierra de Canaán será para ellos. Bueno, si Dios ha hecho esta promesa, ¿por qué ahora los hace salir de esa tierra y llevarlos a Egipto? Es un argumento muy lógico, es un argumento muy razonable, pero el punto yo creo que yo utilizaría para contestar esta pregunta es la siguiente, ¿no? Y esto es un argumento que en diferentes partes, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en Jesucristo particularmente, viene al caso de esta pregunta, de esta objeción de aquellos que critican la religión, que critican el cristianismo, el judaísmo, en torno a la existencia de Dios, en torno a las promesas de Dios, es de que históricamente, constantemente cometemos el mismo problema de enfocarnos en lo material de la promesa de Dios. Porque cuando ponemos el corazón, cuando ponemos las esperanzas en el materialismo, las promesas de Dios, entonces nos olvidamos de aquel que ha hecho la promesa, porque a últimas nuestra herencia en Dios está en la relación con Dios. Está en la relación de intimidad y confianza con aquel que en amor nos ha creado, en amor nos sostiene y en amor nos llama, ¿no? Y que cuando ponemos nuestra esperanza, nuestras energías, nuestro corazón en lo material, en las posesiones, en la fisicalidad que nos rodea, entonces perdemos de vista a aquel que nos ha llamado, aquel que nos invita a una relación en la cual, por medio de esa relación, llegamos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Y esto lo podemos confirmar constantemente. Por ejemplo, si seguimos la trayectoria del pueblo de Israel, cuando tomaron posesión de la tierra después del exilio y se establecen las monarquías, pues es cuando más se multiplican no solamente las desobediencias a Dios, no solamente las infidelidades, sino también el desafío a la autoridad y a la obediencia de Dios, ¿no? Así que aún después de que han obtenido esa tierra, es cuando más se multiplican, porque
el pueblo de Dios se obsesiona por sus posesiones, por el poderío, por el orgullo, ¿no? Así que no son los beneficios materiales, no son las posesiones que las promesa de Dios nos hace, donde debe de estar nuestra esperanza, nuestro corazón, nuestros ojos, deben de estar en aquel que ha hecho la promesa. Y el mejor ejemplo para esto es Abraham. Abraham que se confió, y aun cuando Dios, en esa historia del sacrificio de Isaac, ¿no? Que Dios le pide que le sacrifique a su único hijo, que es la fuente de la promesa de la descendencia de Abraham. Abraham hace lo que Dios le pide. Pero repito, esa historia de Abraham, el énfasis está en la confianza en aquel que ha hecho la promesa y no en el cumplimiento de la promesa. Abraham pone sus ojos en el Dios que lo ha llamado, en el Dios que lo ha protegido, en el Dios que le ha hecho la promesa. Y si Dios le ha pedido a ese hijo, pues entonces allá Dios sabrá cómo él cumplirá su promesa. Y por eso Abraham es el modelo, es el ejemplo por excelencia en el Antiguo Testamento de en dónde hemos de poner nuestro corazón, nuestros ojos en la fe. Y debe de estar en aquel que nos llama, en aquel que nos invita a una relación de intimidad y confianza, puesto que es por medio de esa relación de intimidad y confianza donde se lleva a cabo la gracia de Dios, los milagros de Dios, las promesas de Dios. Si Dios, por X motivo, si Dios, por voluntad de Dios, decide quitarnos, aún nuestro llamado es a la confianza, a la intimidad con Dios, puesto que en Él está nuestra herencia, en Él está nuestra salvación, no en la fisicalidad, no en el materialismo, no en nuestras posesiones. Y este es un tema que se repite constantemente en la historia, no solamente de Israel, sino también en la historia del cristianismo. Póngase a pensar, cuando nos hemos rodeado de posesiones, hemos levantado seguridades para proteger nuestras posesiones, cuando nuestras vidas giran en torno a lo material, ¿cuánta energía no gastamos en esto? Y a últimas, al gastar tanta energía en proteger lo que tenemos, lo que poseemos, terminamos siendo poseídos por nuestras posesiones, terminamos siendo prisioneros de nuestras propias cosas. Y esto a últimas refleja que hemos cambiado nuestra prioridad de Dios por lo material, nuestra prioridad del Dios que nos salva por nuestra seguridad en nuestras posesiones, en lo que hemos adquirido. Y con esto no quiero dar una respuesta simplista de que tenemos que deshacernos de todas las cosas. No, simplemente de hacer conciencia. Ya lo que cada uno decida hacer al ver la verdad de estas cosas, ya corre por cuenta de cada uno de nosotros. Pero tenemos primeramente que reconocer, ¿no?, de que gran parte de nuestra dificultad en ser fiel a la vida que Dios nos llama en Cristo, que nuestra dificultad de la práctica del amor, de la compasión, de la misericordia, en gran parte se encuentra en el que volcamos tanta energía, tantos recursos en proteger nuestras posesiones, nuestro materialismo, nuestra seguridad, ¿no?, que a últimas no tenemos ya la libertad de poder darnos a otros con esa misma libertad con la cual Jesús se dio a nosotros, con esa misma generosidad con la cual Dios en Jesucristo se ha dado a nosotros. Así que a últimas tenemos que confesar y profesar que nuestra herencia no está en lo material, no está en el consumismo, no está en posesiones, está en la relación de intimidad y confianza con Dios. Y esto debe de ser claro para nosotros.
porque en la medida que perdamos de vista esto, constantemente reduciremos a Dios a lo material, al consumismo, a posesiones y a nuestra seguridad. Pasemos al Evangelio de hoy, que es una continuación del Evangelio de ayer. Jesús, en este segundo discurso a sus discípulos, los sigue formando y preparando para esta misión que Él les da ahora como extensión de sí mismo. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Así, dos imágenes muy interesantes. La serpiente precavida, inteligente, también con cierta malicia, no malicia de hacer el mal, sino malicia de saber moverte en el mundo. Y sencillos como las palomas, ¿no? Con esa cierta docilidad, con esa cierta sencillez. No estamos hablando de ser tontos en realidad, sino de tener cierta sencillez e inocencia de buscar de ver en todo lo que vivimos, en nuestras relaciones, en las experiencias, de buscar de ver en lo más que se pueda la mejor opción o lo más positivo, sin perder de vista la realidad de las cosas. Y a esto me refiero de no cultivar una actitud pesimista, negativa, de que lo primero que veamos en todo es lo negativo, ¿no? Yo creo que este tipo de actitud en la vida, pues a última nos cierran muchas puertas, muchas oportunidades. Pero sí, yo creo que en estas palabras Jesús nos invita a buscar en toda situación, en toda experiencia, la posibilidad de cómo el reino de Dios se hace presente en X situación y no simplemente pintar toda situación con una brocha gorda de pesimismo, de duda, de malicia. Continúa Jesús diciendo, cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Así que Jesús los prepara y no les habla con imágenes de rositas, color rosita. No, le dice claramente lo que van a sufrir a consecuencia de ser sus discípulos. Así que Jesús los prepara claramente para que sepan en lo que se están metiendo. Pero también les dice de que no los dejará huérfanos, que no los dejará simplemente a sus capacidades, a su propia inteligencia, sino que les dará lo que necesiten, particularmente el Espíritu de Dios, que les ayudará a dar testimonio ante aquellos que los persiguen y que cuando sean arrestados, cuando vayan ante las sinagogas, ante el Sanedrín, ante los líderes paganos, de que Dios pondrá en sus mentes, en sus bocas, en sus labios, lo que tengan que decir como testimonio de aquel que los manda, ¿no? Y esto históricamente se ha comprobado miles de veces en aquellos siervos y siervas que dan testimonio de la presencia de Dios aún en medio del sufrimiento. Y esto lo vemos claramente en los Hechos de los Apóstoles, como estos discípulos y apóstoles, después de que son llevados ante el Sanedrín y son después castigados físicamente, regresan tan contentos otra vez a continuar lo que estaban haciendo, ¿no? Y es impresionante cómo esa experiencia del Espíritu que los va guiando, que los va protegiendo y que también pues los pone en situación de peligro y riesgo, pero que a últimas lo ven todo por el lente de la fe y se sienten dignos de poder sufrir como Jesús mismo sufrió. O sea, sus sufrimientos, esto también lo vemos en San Pablo, sus sufrimientos, sus tribulaciones, los ven como algo digno de poder sufrir
como Cristo sufrió, de que sus sufrimientos en cierta manera son redentivos, como la cruz, el sufrimiento de Jesucristo mismo son redentivos, ¿no? Y esto es una experiencia impresionante cuando entonces uno no se convierte en víctima, no se dice, ay, pobre yo, no. Lo ven como algo fundamental del llamado que Dios nos ha dado, y aquel que nos ha llamado pues también nos dará lo necesario para que su llamado sea fructífero. Y es esta experiencia lo que cambia totalmente el cómo el sufrimiento es entendido y es visto. Si el hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo, los hijos se levantarán contra sus padres. Tristemente también esto lo hemos visto en la historia de la iglesia, como a veces pues la fe y la religión divide familias, ¿no? Pero a últimas, cada uno tiene que responder al llamado que Dios nos ha hecho, ¿no? Y a últimas, confiarnos en aquel que nos ha llamado también tiene la capacidad de salvar esas divisiones familiares que se llevan a cabo a causa de la religión. A últimas, Dios es el que puede sanar esas diferencias, esa problemática, esos rencores y divisiones que se llevan a cabo a causa del llamado que Dios nos ha dado. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.